Buenos días, bienvenidos a una nueva clase de electrotecnia. ¿Ya? La última clase estuvimos realizando ejercicios sobre lo que era el teorema de Thevenin. ¿Ya? Hicimos dos ejercicios, incluyendo uno al final en donde reemplazamos o conectamos entre los terminales de A y B una fuente de corriente y luego una fuente de voltaje. ¿Ya? Y llegamos a que obtuvimos el mismo resultado para la resistencia a Thevenin. ¿Ya? Por lo tanto, no marca mayor diferencia en cuanto al resultado. De hecho, tiene que sí o sí dar el mismo resultado, independiente si yo conecto una fuente de corriente o una fuente de tensión independiente. Lo que sí va a variar es cómo tengo que hacer el análisis. Como vimos en este ejercicio, al momento de conectar una fuente de tensión, tenía que hacer un paso adicional, que era utilizar una ley de Kirchhoff de corriente. Ya que no es que le agregue mayor complejidad al problema, simplemente es un paso adicional que yo me podría haber ahorrado si es que hubiese utilizado una fuente de corriente. ¿Ya? Pero si yo hago ambas formas de buena manera, voy a llegar exactamente al mismo resultado, y tengo que llegar al mismo resultado, ¿ya? Lo mismo cuando veíamos los métodos de nodos o de mallas, en donde teníamos que llegar a los mismos resultados del voltaje o la corriente que nos estaban solicitando. Acá es exactamente lo mismo, ya tenemos que llegar al mismo resultado. Si no llegamos al mismo resultado, al menos uno de los dos métodos no está correcto, ¿ya? Y ahí tenemos que entrar a revisar en qué nos podríamos haber equivocado o qué podría estar mal, ¿ya? Y lo que tenemos que ver hoy día es otro teorema muy similar al teorema de Thevenin, pero un teorema que se llama teorema de Norton, ¿ya? Entonces, voy a volver un poco atrás a cuando nosotros comenzamos a ver lo que era el teorema de Thevenin, ¿ya? Entonces, el teorema de Thevenin se aplicaba solamente a lo que eran los circuitos lineales, ¿ya? Y para efectos de este curso, nosotros habíamos visto que íbamos a trabajar solamente con circuitos lineales, ¿ya? Entonces, yo voy a copiar todo esto y lo voy a llevar a la parte del teorema de Norton. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que en realidad el teorema de Norton es muy similar al teorema de Thevenin. La única diferencia del teorema de Norton con el teorema de Thevenin es que en el caso del teorema de Thevenin nosotros encontrábamos una fuente de tensión que estaba en serie con una resistencia. En el caso del teorema de Norton, nosotros vamos a encontrar una fuente de corriente que va a estar en paralelo con una resistencia, ¿ya? Pero fuera de esa diferencia, el resto va a ser muy similar. Entonces, copiamos y pegamos esto, y vamos a ir cambiando. Solamente las cosas que cambien entre uno y otro, ¿ya? Aquí vamos a encontrar por una fuente de corriente, ¿ya? Ahora vamos a reemplazar por una fuente de corriente. Lo voy a escribir en rojo mejor para marcar un poco más la diferencia. La fuente de corriente de valor I sub n, ¿ya? O corriente norte, ¿ya? Y una resistencia, ahora la resistencia va a estar en paralelo de valor R sub n, ¿ya? Y por lo tanto, el circuito que nosotros vamos a encontrar acá ya no va a ser este que habíamos dibujado en un comienzo, sino que vamos a encontrar un circuito que va a tener una resistencia en paralelo con la fuente de corriente. Esta fuente de corriente va a tener un valor I sub n y esta va a tener un valor de R sub n, ¿ya? O sea, el teorema de Norton también se aplica solo a circuitos lineales, ya que son los circuitos que nosotros trabajamos en este curso, ¿ya? Es un teorema que va a permitir encontrar un circuito equivalente y reemplazar el circuito original por una fuente de corriente, en este caso, de valor I sub n, y una resistencia en paralelo de valor R sub n, ¿ok? Ahora, aquí va a venir la principal diferencia y la principal similitud también, ¿ya? Entonces, para nosotros encontrar el equivalente Norton, ahora vamos a trabajar con el equivalente Norton, de una red, debemos determinar el valor de la corriente Norton y de la resistencia Norton. Ya son los valores que tenemos que encontrar. Entonces, nosotros cuando queríamos encontrar el voltaje Thevenin,
lo que nosotros hacíamos era dejar en circuito abierto los terminales A y B, ya los dejábamos en circuito abierto, y ahí encontrábamos la diferencia de tensión entre el punto A y el punto B. ¿Ya? Para nosotros encontrar ahora la corriente Norton, para encontrar la corriente Norton, va a ser la corriente, vamos a cambiar por completo aquí, que circula entre A y B cuando estos están, vamos a mover un poco las cosas de acá para tener más espacio. Ahí. Ok, corriente que circula entre A y B cuando estos están en cortocircuito. O sea, a diferencia del teorema de Thevenin, en donde nosotros dejábamos en circuito abierto los terminales A y B y encontrábamos la diferencia de tensión entre esos terminales, en el caso de el teorema de Norton, nosotros vamos a cortocircuitar esos dos terminales, o sea, los vamos a unir a través de un cable y vamos a calcular cuánto es la corriente que circula entre A y B, ¿ya? Y eso va a ser la corriente Norton. Y la resistencia Norton, su definición se va a mantener y va a seguir siendo la resistencia equivalente del circuito luego de apagar todas las fuentes independientes. ¿Ya? O sea, para efectos, para resumir un poco esto, el teorema de Norton es muy similar al teorema de Thevenin. La resistencia Norton se obtiene de la misma forma que yo obtengo la resistencia Thevenin, pero ahora voy a utilizar una fuente de corriente y de un valor I sub n, y ese I sub n lo voy a calcular dejando en cortocircuito los terminales A y B y calculando cuánto es esa corriente. ¿Ya? Entonces, siguiendo con las mismas definiciones que nosotros utilizábamos acá, vamos a copiar lo que es el procedimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el procedimiento de un elemento de uno y otro son muy similares. ¿Ya? De hecho, ya vimos de que la resistencia Norton se va a calcular de la misma forma que nosotros calculamos la resistencia Thevenin. ¿Ya? Entonces, ¿para qué lo voy a escribir todo de nuevo? Si ya tenemos las definiciones. Ya. ¿Cuál va a ser la única salvedad? Que ahora no vamos a estar obteniendo el voltaje Thevenin, sino que ahora vamos a estar obteniendo la corriente Norton. Se deja en cortocircuito. ¿Ya? Y se determina o se calcula, se determina la corriente que circula entre los terminales A y B. Esa corriente será la corriente Norton, o la I sub E. ¿Ok? Y para el caso de la resistencia Norton, para obtener R sub N, el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Ya? No cambia en absolutamente nada. Aquí le vamos a cambiar, eso sí, cuando dice RTH, y le vamos a poner R sub N.
R sub n, R sub n, R sub n. ¿Ya? O sea, el procedimiento para yo poder obtener lo que es la corriente de Norton y luego la resistencia de Norton, para la corriente de Norton, en vez de dejar en circuito abierto los puntos A y B, yo los voy a dejar en cortocircuito y debo determinar la corriente que circula entre los terminales A y B. ¿Ya? O sea, se determina la corriente que circula entre los terminales A y B. ¿Ya? Esa corriente va a ser la corriente Norton. ¿Ya? Y para obtener la resistencia Norton, usamos exactamente el mismo procedimiento y finalmente el circuito equivalente Norton será circuito equivalente Norton será, vamos a tener una fuente de corriente, ¿ya? Que va a estar en paralelo con una resistencia. Esta fuente tiene un valor de I sub n y esta resistencia tiene un valor de R sub n. ¿Ya? O sea, la única diferencia en este caso es que vamos a estar calculando una corriente para los terminales en cortocircuito y esa corriente va a ser el valor de la fuente de corriente, que en este caso va a ir en paralelo con la resistencia. Ya no va a ir en serie la resistencia, sino que va a ir en paralelo. ¿Hay alguna duda hasta acá? Naturalmente vamos a ver un ejemplo y con el ejemplo va a quedar bastante más claro. Pero por aquí, hasta ahora, ¿hay alguna duda? Claro, está la profe. Ya, perfecto. Entonces vamos a tomar algunos de los ejemplos que habíamos visto anteriormente. Este no lo vamos a tomar porque nos daba 0. Vamos a tomar el primero que hicimos la clase pasada, pero ahora vamos a calcular su equivalente Norton. Estamos acá. Ahí está. ¿Ya? Entonces, este es el circuito. Y lo que nosotros vamos a hacer es calcular el circuito equivalente Norton entre los terminales A y B. ¿Ok? Este es el circuito. Yo lo voy a mover un poco y lo voy a copiar para poder desarrollarlo. Entonces, vamos a partir calculando inmediatamente la corriente Norton. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya vimos que para calcular la resistencia Norton, el procedimiento es el mismo que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Entonces, como el procedimiento es el mismo, vamos a calcular la corriente Norton y después vamos a mirar cuánto nos dio el resultado para obtener directamente el circuito equivalente Norton. Entonces, este es el circuito que nosotros tenemos y lo que nos decían que teníamos que hacer para encontrar la corriente Norton es cortocircuitar estos puntos y encontrar cuánto es la corriente que fluye acá. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Cuando nosotros trabajábamos con el teorema de Thevenin y teníamos que encontrar el equivalente Thevenin, lo que nosotros hacíamos era dejar en circuito abierto este punto A y B. Como acá ya venía en circuito abierto, no era necesario como volver a abrirlo, no tiene sentido. Entonces nosotros simplemente decíamos que había una diferencia de tensión entre los puntos A y B, y esa diferencia de tensión es la que nosotros tenemos que encontrar. En este caso, lo que nosotros hacemos es cortocircuitar ambos puntos, o sea, unirlos, y decimos que entre A y B o desde A a B circula una corriente de valor I sub n. ¿Ya? Y en base a eso,
nosotros encontramos cuánto es el valor de esa corriente, y en base a eso vamos a encontrar directamente cuánto es el valor de la corriente norte, ¿ya? Entonces, se hace mucho más sencillo también, si es que yo tengo que encontrar el valor de una corriente, trabajar con el método de mallas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo trabajo con el método de mallas, supongamos que digo acá I sub 1, I sub 2, e I sub 3, voy a saber inmediatamente que I sub 2 va a ser igual a I sub n. Esto no quiere decir, o no es que yo les esté diciendo no trabajen con el método de nodos, simplemente que de esta forma es mucho más directo encontrar cuánto es la corriente norte. ¿Ya? De la misma forma que cuando nosotros queremos encontrar la diferencia de tensión, es un tanto más sencillo trabajar con el método de nodos. ¿Ya? De todas formas, podemos ir trabajando con ambos métodos para que veamos que en realidad nos va a marcar mayor diferencia. Entonces, para I sub 1, vamos a tener así, menos 18 más 6 I sub 1 más 3 veces I sub 1 menos I sub 2 es igual a 0. ¿Ya? O sea, directamente vamos a poder obtener aquí, para que me puedan calzar las tres ecuaciones, voy a mover esto un poco más arriba, y esto también un poco más arriba. Ahí. ¿Ya? Ordenamos un poco y nos queda 9 I sub 1 menos 3 I sub 2 es igual a 18. Y ahí tenemos la primera ecuación. Para el caso de I sub 2, vamos a tener 3 veces I sub 2 menos I sub 1, más 2 veces I sub 2 menos I sub 3 es igual a 0. Ordenando, tenemos 5 veces I sub 2, no, primero va I sub 1. Sería menos 3 veces I sub 1, más 5 veces I sub 2, menos 2 veces I sub 3, sería igual a 0. Y ahí estaría la segunda ecuación. En el caso de plantear las ecuaciones de los métodos de análisis, voy a ir un tanto más rápido, pero si se pierden o queda alguna duda, me interrumpen, ¿ya? Ningún problema. Y en el caso de I sub 3, tendríamos que I sub 3 es igual a menos 0,25 veces B sub 0. ¿Por qué menos? La fuente de corriente va en esa dirección, I sub 3 va en dirección contraria. ¿Ya? Entonces tenemos que encontrar también cuánto es el valor de B sub 0. B sub 0, en este caso sería 3 veces I sub 1 menos I sub 2. I sub 1 estaría entrando por el terminal positivo, I sub 2 estaría entrando por el terminal negativo. Por lo tanto, I sub 3 va a ser igual a, vamos a pasarlo a fracción, menos un cuarto por 3 de I sub 1 menos I sub 2. Finalmente, si nosotros ordenamos esto, nos va a quedar que va a ser menos 3 cuartos de I sub 1 más 3 cuartos, más 3 cuartos de I sub 2 menos I sub 3 es igual a 0. Y ahí tenemos nuestra tercera y última ecuación. ¿Ya? Para poder agilizar un poco y nos centremos en la resolución de los ejercicios, voy a resolverlos directamente y de forma más rápida en la calculadora que tengo yo acá, ¿ya? Y les voy a ir entregando los resultados, ¿ya? Pero la idea es, o asumiendo, en principio, que ustedes ya saben cómo manejar la calculadora o el simulador de calculadora que nosotros dejamos aquí, o cualquier otra calculadora que ustedes tengan, ¿ya? La idea es que si no lo manejan del todo bien, o si tienen alguna duda con eso, me digan, ¿ya? Lo podemos ver en clases en algún momento, o también lo podemos ver en algún horario de consulta,
¿ya? Pero la idea es que ustedes manejen bien esa calculadora para que el momento de la prueba no sea un impedimento o no se sientan frustrados por saber hacer el ejercicio, pero sea la calculadora un impedimento, ¿ya? Entonces, son tres ecuaciones, tenemos 9 menos 3, 0, 18, menos 3, 5, menos 2 y 0, entonces sería menos 3 cuartos, menos 1 y 0. Y entonces, los resultados nos dan y sub 1 igual 7 tercios de ampere, y sub 2 nos da 1 ampere, e I sub 3 nos dio menos 1 ampere. ¿Ya? Ahí tenemos directamente cuáles son los valores de las corrientes, ¿ya? Esto va a implicar que nuestra corriente Norton va a ser igual a 1 ampere. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con cómo calcular la corriente Norton? No, profe. Todo claro. Ya. Si se pierden en algún momento, me dicen. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer ahora es calcular cuánto es la resistencia Norton. Pero nosotros ya vimos acá que el procedimiento para calcular la resistencia Norton es exactamente el mismo que para calcular la resistencia Thevenin. Y la resistencia Thevenin de este circuito, nosotros ya la calculamos acá. Aquí nosotros calculamos, también usando el método de Maya, calculamos cuánto era la resistencia Thevenin. Por lo tanto, nosotros no vamos a tener una necesidad de volver a hacerlo. O sea, vamos a tener acá el resultado. ¿Ya? Y aquí simplemente le ponemos resistencia Norton, lo mismo acá. ¿Ya? O sea, esto que nos está diciendo, en pocas palabras, y aquí lo voy a dejar como en rojo, o lo voy a escribir y lo voy a dejar subrayado, nos está diciendo que la resistencia Thevenin entre paréntesis, el RTH, que nosotros calculamos, es igual a la resistencia, vamos a poner acá abajo, a la resistencia Norton. A la, vuelve loco de repente, a la R sub n. Y esto lo vamos a dejar destacado. O sea, yo no necesito, por ejemplo, si el ejercicio me pide calcular el equivalente Thevenin y el equivalente Norton, yo no necesito hacer dos veces el cálculo de la resistencia, ¿ya? Sino que la resistencia es exactamente la misma para ambos casos. La resistencia Thevenin va a ser igual a la resistencia Norton, ¿ya? Por lo tanto, aquí ya tenemos cuánto vale la corriente de Norton y ya tenemos cuánto vale la resistencia Norton. Ya llegamos a los mismos resultados. Esto era 1 partido en un tercio. Y por lo tanto, el circuito equivalente Norton, el circuito equivalente Norton, será
vamos a tener nuestra fuente de corriente, que dijimos que tiene un valor de 1 ampere, y vamos a tener en paralelo nuestra resistencia de 3 ohm, y ahí vamos a tener los terminales, los terminales A y B. Ese va a ser nuestro circuito equivalente Norton. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda con el procedimiento en cuanto al teorema de Norton? No, profe. ¿Todo claro? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer uno un poquito más complejo, ¿ya? Encuentre el equivalente Thevenin y el equivalente Norton entre los terminales A y B. Y el circuito es el siguiente. Según John 0,. Ya, ese sería el circuito. Entonces nos piden encontrar el equivalente Thevenin y el equivalente Norton entre los terminales A y B. ¿Ya? Entonces, a pesar de que nosotros podríamos creer de que es un ejercicio bastante largo, en realidad, si encontramos uno de los dos equivalentes, el otro es ya más corto, porque ya sabemos de que la resistencia Thevenin es igual a la resistencia Norton. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos eso, podemos trabajarlo de mejor forma. Entonces, ¿cuál prefieren ustedes que calculemos? ¿La corriente Norton o el voltaje Thevenin? La Norton, profe. La corriente Norton. Ya. Espérenme que se me perdió. Ya. Ahí sí. Ya. Entonces, vamos a
calcular la corriente Norton. I sub n. ¿Ya? Voy a copiar el circuito. Copiar. Y pegar. Ya, entonces nosotros tendríamos que calcular la corriente Norton. Entonces tendríamos que poner esto como un cortocircuito. ¿Ya? ¿Con qué método prefieren ustedes que lo hagamos? ¿Con el método de mallas o con el método de nodos? Mallas. Con el método de mallas. Ya les es más sencillo, parece, trabajar con el método de mallas. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar directamente con el método de mallas. I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4. Vamos a tener que agregar una I sub 5 acá, I sub 5, y una I sub 6. Ya nos va a quedar un sistema más o menos grande, pero así aprovechamos de practicar. Vamos rápidamente entonces. Para I sub 1 nos va a quedar menos 12 más 8, factor de I1 menos I2. Eso es igual a 0, y por lo tanto, rápidamente aquí vamos a tener 8i1 menos 8i2 es igual a 12. La primera ecuación. ¿Ya? Para el caso de I sub 2, 8 i2 menos i1 más 4 i2 menos i3 más 4 también i2 menos i6 es igual a 0. Ordenamos, tenemos menos 8 i sub 1 más 16 i sub 2 menos 4 i sub 3 menos 4 i sub 6 es igual a 0. ¿Ya? La segunda ecuación. I sub 3 nos va a quedar 4 i sub 3 menos i sub 3 menos i sub 2 más 10 i sub 3 más 2 veces i sub 0. Eso es igual a 0. Tenemos que encontrar cuánto va a ser el valor de i sub 0 y cuánto va a ser el valor de b sub x, que son las variables dependientes que tenemos acá en el circuito. Entonces, para eso, I sub 0, en este caso, va a ser I sub 3 menos I sub 2. I sub 0 sería la corriente que circula por esa rama, ¿ya? Tenemos que ver cuáles van en la misma dirección y cuáles van en dirección contraria. Y B sub X va a ser entonces igual a 10 veces I sub 3. Porque por esta rama que está acá, solamente estaría circulando la corriente I sub 3. Entonces, si reemplazamos acá, vamos a tener 4 i sub 3 menos 4 i sub 2 más 10 veces i sub 3 más 2 veces i sub 3 menos 2 veces i sub 2, que sería el caso de i sub 0. Finalmente, esto igual a 0. Si ordenamos, tenemos menos 6 veces i sub 2 más i sub 3 serían 16 veces i sub 3 sería igual a 0. En esta solamente estarían involucrados i sub 3 e i sub 2. Y esta sería la tercera ecuación. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya, perfecto. Voy a mover esto para acá porque... Espera, tengo un problema con la pantalla que se... Ahí sí.
Ya. Ya. Después, para el caso de I sub 4 e I sub 3, ¿qué es lo que estaría ocurriendo acá? Si quiero aplicar para encontrar la ecuación de I sub 4. Voy a copiar y pegar esto en la otra hoja para que podamos seguir el análisis sin problema. Vamos a poner acá continuación. Si quiero calcular o quiero plantear la ecuación de I sub 4, ¿qué es lo que estaría pasando con I sub 4? ¿Qué ocurriría con I sub 4 y con I sub 5? Una supermalla. Habría una supermalla, ¿cierto? Por lo tanto, yo tendría que considerar todo esto. ¿Ya? Entonces, supermalla, vamos a tener menos 2 veces I sub 0 más 2 I sub 4. Y esas son todas las variables que tenemos. Ya no tenemos más variables, así que igual a 0. Eso implica que menos 2 veces I sub 3 más 2 veces I sub 2 más 2 veces I sub 4 es igual a 0. Y esto implica que tenemos 2 I sub 2 menos 2 I sub 3 más 2 I sub 4 es igual a 0. Y esta ya sería nuestra cuarta ecuación, si no me equivoco. Ah, y aquí también tenemos que señalar que la corriente Thevenin va a ser igual a la corriente I sub 5. ¿Ya? Acá tendríamos que señalar lo mismo, que la corriente Norton, perdón, va a ser igual a I sub 5. Ahí tenemos la cuarta ecuación. ¿Ya? La otra ecuación de la supermalla me estaría diciendo que I sub 5 menos I sub 4 va a ser igual a 2 amperes. Esta sería la quinta ecuación. Sí, 3, 4, 5. Y la última ecuación, que sería para I sub 6, o sea, acá I sub 6, me va a decir que en realidad I sub 6 es igual a 0,5 veces B sub X. O sea, I sub 6 es igual a 5 I sub 3. ¿Ya? Ahí tendríamos las 6 ecuaciones que implicaría el trabajar con el método de mallas para este caso. Ya, o sea, nos quedó un ejercicio bastante largo. Vamos a ordenar esto como matriz. Tendríamos entonces los primeros coeficientes serían 8 menos 8, 8 menos 8. Los segundos coeficientes serían menos 8, 16, menos 8, 16, menos 4 y menos 4 en I sub 6. Serían 0. Los siguientes serían menos 6 y 16. Menos 6 y 16. En la cuarta ecuación tendríamos 2, menos 2 y 2. Y en la última ecuación, esta en realidad nos quedaría 5 I sub 3 menos I sub 6 es igual a 0. Ya tendríamos 5 y menos 1. Esos serían todos los coeficientes que tendríamos. Y rellenamos con ceros. ¿Profe? Dígame. ¿Y la de la supermalla? Ah, Tenemos cierto. Por eso menos sentía 4, ¿no? que faltaba una. Faltaría la de la supermalla. Vamos a cortar acá. La de la supermalla vendría después de esta. Ahí.
La supermalla sería entonces menos 1, 1 y 0. Ahí sí. Tenían que ser 6 ecuaciones. Muchas gracias. No, esto no es desigual todavía. Aquí tenemos I1, I2, I3, I4, I5 e I6. Y esto está igualado. En el caso de acá están todas igualadas a una a 12 y el resto a 0. 12, 0, 0. Y acá sería 0, 2 y 0. ¿Ya? Y aquí sí que vamos a tener que resolver el sistema porque en realidad es bastante grande. Ya, voy a volver a recargar acá. Nos dio un sistema bastante grande, de hecho. Ya. Ok, entonces teníamos que ir al segundo, matemático, nos íbamos a matriz y simultáneo. Y aquí es donde nosotros nos demorábamos un poco, pero vamos a tratar de hacerlo rápido. Sería 8, menos 8, 0, 0, 0 y 0. Después sería menos 8, 16, menos 4, 0, 0 y menos 4 de nuevo. Si me equivoco en algún número, ustedes me señalan, yo voy a tratar de hacerlo más rápido, ¿ya? Después sería 0, menos 6, 16, 0, 0, 0 y 0. Ah, son 3 ceros. Ahí. Punto y coma. 0, 2, menos 2, 2, 0 y 0. Punto y coma. 0, 0, 0, menos 1, 1 y 0. Punto y coma de nuevo. 0, 0, 5, 0, 0 y menos 1. Perfecto. Cerramos, coma, abrimos de nuevo, y ahora tendríamos 12, punto y coma, 0, punto y coma, 0, punto y coma, 0, punto y coma, 2, punto y coma, 0. Cerramos paréntesis, cerramos el paréntesis, y ahí nos debería entregar el resultado. Y ahí lo tenemos. Nos demoramos un par de minutos, pero afortunadamente llegamos al resultado. ¿Ya? Entonces, le voy a sacar una foto para no tener que estar cambiando de un lado a otro. Ahí. Y los resultados serían entonces, I sub 1 nos dio menos 21 medios de ampere, I sub 2 menos 12 amperes, I sub 3 menos 9 medios de ampere, I sub 4 15 medios de ampere, I sub 5 19 medios de ampere, y me parece que no se alcanza a apreciar, no me muestra, Profe, si le da el enter ahí, le podría tirar el resultado abajo, creo. sí, menos 45 medios sería el último. Gracias. Menos 45 medios de ampere. ¿Ya? O sea,
nos dio valores más o menos grandes, ¿ya? Pero lo bueno es que logramos llegar al valor. Con estos valores, inmediatamente, nosotros vamos a encontrar de que la corriente Norton va a ser igual a 19 medios de ampere. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto acá de que la corriente Norton era igual a la corriente I sub 5. E I sub 5 nos dio 19 medios de ampere. ¿Ya? Nos quedó largo el ejercicio, pero aprovechamos de practicar un poco y de soltar la mano con el método de Maynes. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Con el cálculo de la corriente Norton? No, profe, nada. Ya. Entonces, vamos ahora a pegar. Voy a copiar de nuevo el ejercicio original. Y vamos ahora a calcular la resistencia Norton. ¿Ya? Que recuerden, sería en realidad lo mismo que calcular la resistencia Thevenin, ¿ya? O sea, yo hablo de resistencia Norton o de resistencia Thevenin solamente si estoy hablando del equivalente Norton o del equivalente Thevenin. Pero en cuanto a su valor numérico, es siempre el mismo. Y si no es el mismo, tenemos que repreguntarnos si es que hicimos todo de forma correcta. ¿Ya? Entonces, para calcular la resistencia Norton, recuerden que nosotros lo que hacemos es apagar todas las fuentes. ¿Ya? Las fuentes que son de tensión independientes, solo las fuentes independientes, las que son de tensión las reemplazamos por un cortocircuito, o sea, esta fuente de tensión que está acá se reemplaza por un cortocircuito, y las fuentes de corriente se reemplazan por un circuito abierto. ¿Ya? O sea, el circuito nos quedaría de esa forma. Ahora, ¿qué ocurre con esta resistencia de 8 ohms? Se va a cero. Se va a Porque no cero, fluye corriente por ahí. exactamente, porque quedó en paralelo, entre comillas, en paralelo con un cortocircuito. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros podemos borrar esta parte y dejamos directamente aquí un cable. ¿Ya? Y esto que nos quedó como circuito abierto no es necesario que lo anotemos, porque en realidad no va a marcar ninguna diferencia y el circuito que nos quedaría sería ese. ¿Ya? ¿Queda claro cómo llegamos a ese circuito, cierto? Sí, sí, profe. Súper. Entonces, ahora tenemos que encontrar cuánto es la resistencia Norton, y para encontrar cuánto es la resistencia Norton, vamos a tener que conectar una fuente independiente, ya sea de tensión o de corriente, entre los terminales A y B. ¿Por qué? Porque tenemos presencia de fuentes dependientes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál alternativa creen ustedes que es mejor? ¿Conectar una fuente de tensión o conectar una fuente de corriente? ¿O cuál harían ustedes si es que estuviesen resolviendo este ejercicio? Una de corriente y trabajaría con nodos. Una de corriente y trabajar con nodos. ¿Ya? Probemos a ver qué es lo que nos resulta. ¿Ya? Sí, en términos prácticos no va a generar ninguna diferencia si es que nosotros trabajamos con una o con otra. ¿Ya? Vamos a conectar una fuente de corriente de 1 ampere, y lo que nosotros tendríamos que encontrar acá es la tensión que tenemos acá, ¿ya? Y tendríamos que trabajarlo, como dice su compañero, con nodos, ¿ya? ¿Cuál sería nuestro nodo de referencia en este circuito, si es que lo vamos a trabajar a través del método de nodos? Justo debajo, o sea, en la misma línea del B. Debajo de la fuente de tensión esa. De 2 y sub 0. Este, ¿O no? ese dices tú que sería. Sí, así digo Claro, yo. porque piensa de que, mira, el circuito que voy a dibujar yo ahora, ¿es el mismo que estaba anteriormente o es diferente? Sí, el mismo. Es el mismo, ¿cierto? Fíjense que eso que yo acabo de dibujar ahí es el mismo circuito que teníamos acá. Es como que este cable que está aquí lo hiciéramos más chico. Pero fíjense que las conexiones no cambian.
todo queda de la misma forma, ¿ya? Entonces, ¿para qué les muestro eso? Para que traten de repente de no dejarse llevar por la orientación que tienen los elementos del circuito, y siempre fíjense en las conexiones. Las conexiones son las que a mí me dicen si es que el circuito está en serie, está en paralelo, si lo puedo mover para acá, si lo puedo mover para acá. Yo puedo mover un circuito de miles de formas diferentes, pero si mantengo el orden o mantengo las conexiones que corresponden, da lo mismo la orientación que tenga, ¿ya? Entonces, efectivamente, ese sería nuestro nodo de referencia, y tendríamos aquí E sub 1, que sería el mismo nodo que está ahí, y tendríamos acá E sub 2. ¿Tendríamos algún otro nodo en este caso? ¿Tendríamos algún otro nodo para este ejercicio? ¿O tendríamos solamente dos nodos? No, creo que solo tendríamos los dos. Solamente esos dos, ¿cierto? Porque fíjense que el otro es el nodo de referencia, y por lo tanto no tenemos más nodos. Vamos a ver al tiro de que I sub 0 va a ser igual a 0 menos E sub 1 partido en 4, porque es la corriente sub 0 que va hacia arriba. Y B sub X, que sería el voltaje en esa resistencia de Ohm, sería E sub 1 menos E sub 2. ¿Ya? Entonces, vamos a plantear primero la ecuación de E sub 1. En E sub 1 tendríamos entrando, o sea, menos 0,5 B sub X. Porque esa sería la corriente que está entrando ahí al nodo, ¿ya? Después tendríamos saliendo la corriente hacia allá, que sería E sub 1 menos 0 partido en 4. Tendríamos la corriente que estaría saliendo hacia allá, que sería la corriente de los 10 ohm, más E sub 1 menos E sub 2 partido en 10, más E sub 1 menos 0 partido en 4, sería la corriente que va en esa dirección. Y esas serían todas las corrientes que están confluyendo a E sub 1, ¿ya? ¿Queda claro o les es más cómodo si es que movemos el circuito? Creo que igual sería bueno mover el circuito. Ya. Vamos a... Entonces, el circuito en realidad tendría aquí la fuente de 4 ohm, y en paralelo tiene la 0,5 B sub X. Fíjense que mover el circuito no marca ninguna diferencia, porque la resistencia de 4 ohm tiene que estar en paralelo con la otra resistencia de 4 ohm, ¿ya? Y esa a su vez también está en paralelo con la fuente de corriente dependiente. Por lo tanto, yo puedo mover el circuito para escribirlo así, donde me es más sencillo mirar las ecuaciones de los nodos, y sin embargo, no estoy cambiando el circuito, ¿ya? Simplemente lo estoy dibujando de otra forma a mi conveniencia. Entonces, cuando quieran hacer esto y que los circuitos les sea más sencillo, siempre fíjense que se respeten las conexiones. En el caso anterior, fíjense cómo estaba ahí, la resistencia de 4 ohm está en paralelo con este elemento que está acá, y como aquí había un cortocircuito, ¿ya? Eso también quedaba en paralelo con la otra resistencia de 4 ohm, ¿ya? Por lo tanto, no estamos alterando el circuito, simplemente lo estamos dibujando de una forma más conveniente, ¿ya? Si ordenamos esto, nos queda menos un medio de B sub X, que sería E sub 1, más un medio de E sub 2, más E sub 1 partido en 4, más E sub 1 partido en 10, menos E sub 2 partido en 10, más E sub 1 partido en 4. ¿Ya? Y si ordenamos esto, E sub 1 tendríamos menos un medio, más un cuarto, más un décimo, más un cuarto. Y nos quedaría en realidad un décimo
de E sub 1. En el caso de E sub 2 tendríamos 1/2 menos 1/10. Nos queda más 2/5 de E sub 2. Y esos son todos los nodos que estarían confluyendo ahí. Sería igual a 0. Ahí estaría la primera ecuación. Y la Profe, segunda, dígame. ¿por qué al lado del nodo E sub 2 no puede haber otro a la izquierda? Aquí, ahí dices tú. ¿Por qué no, por ejemplo, tenemos ahí un E sub 3? ¿Sí? Ya, lo que ocurre es que, recuerda que la definición de nodo me dice que la nodo es una interconexión de dos o más elementos. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre si yo tengo este nodo aquí, por ejemplo, E sub 3? ¿Qué hay entre el nodo E sub 1 y E sub 3? ¿Qué tengo entre medio de esos nodos? ¿Una resistencia nueva? No, entre E sub 1 y E sub 3, entre estos dos Ah, nodos. entre ellos no, nada. Entre ellos no hay nada. Entonces, cuando yo planteo dos nodos y entre ellos no hay nada, quiere decir que son el mismo nodo. Ah, Porque ya. en el nodo tiene que ser una interconexión de elementos. Ujú. ¿Ya? Entonces, si tú en algún momento tienes alguna duda con eso, tú puedes plantear todos los nodos que quieras. Por ejemplo, yo digo, a ver, no estoy muy seguro. Voy a plantear todos esos nodos. Y después empiezo a ver, mira, entre este nodo y este nodo hay un cable, son el mismo nodo. Entre este nodo y este nodo hay un cable, son el mismo nodo. Entre este también hay un cable. Cada vez que entre uno o más nodos haya solo un cable, quiere decir que son el mismo nodo. Ya, vale. ¿Ya? Eh, Eso me cuesta más ver cómo es que las mallas. claro, Así. como te digo, si es que te cuesta verlo, puedes plantear el nodo, si es que tú crees que hay un nodo ahí, y si ese entre nodo y otro nodo no hay nada, ahí son el mismo nodo. Porque Ya. podría ocurrir que alguien plantea este nodo y dice, pero mira, entre E sub 3 y E sub 2 sí hay una resistencia, de acuerdo, pero entre E sub 3 y E sub 1 no hay nada. Entonces E sub 3 es igual a E sub 1. Comprendo. ¿Ya? En el caso de E sub 2, estaríamos en el caso que está conectada una fuente de tensión entre un nodo de no referencia, que sería E sub 2, y entre un nodo de referencia. Por lo tanto, E sub 2 va a ser igual a 2 veces I sub 0. E sub 0 es igual a menos E sub 1 partido en 4. Por lo tanto, me va a decir que E sub 2 es igual a menos E sub 1 partido en 2. Y si lo llevamos a ecuación, tenemos menos E sub 1 partido en 2. Vamos a dejarlo todo en positivo mejor. Tenemos E sub 1 partido en 2 más E sub 2 es igual a 0. ¿Ya? Y ahí tenemos las dos ecuaciones que yo voy a resolver rápidamente. Entonces tenemos 1 partido en 10, 2 partido en 5 y 0. Y en el otro tenemos 1 partido en 2, 1 y 0. Entonces, aquí ocurre una particularidad muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo resuelvo ese sistema, E sub 1 me da 0 y E sub 2 me da 0. Sin embargo, no tiene sentido que den 0, porque sí tengo una fuente independiente en el circuito. Entonces, ¿qué error estaríamos cometiendo acá? ¿Estamos omitiendo algo en el análisis? ¿Qué error estaríamos cometiendo? ¿O qué error creen que estamos cometiendo en este caso? ¿O que cometimos? Profe, quizás podría ser que al agregar la fuente independiente faltaría un tercer nodo en el punto A. Exactamente. Muy bien. Aquí, si yo no tengo la fuente, no me tengo que preocupar si agregar un nodo o no. Pero al momento de agregar la fuente de corriente de 1 ampere, aquí donde yo puse esos tres se forma un nodo. Porque volviendo a la definición que le habíamos dicho hace poco, un nodo es una interconexión de dos o más elementos. Y en E sub 3 yo sí tengo una interconexión de dos o más elementos. Entonces, sí estoy obligado a plantear esa ecuación de E sub 3. ¿Ya? Porque es un nodo del circuito. Por lo tanto, nosotros no estábamos listos para resolver el sistema,
sino que nosotros debimos haber dicho que en el nodo E sub 3, ¿cierto? Ahí veremos si que en el nodo E sub 3 vamos a tener en realidad E sub 3 menos E sub 2, que sería la corriente que está saliendo, partido en 2, menos 1, que sería la corriente de 1 ampere que está entrando, es igual a 0. Ordenamos todo y nos va a quedar menos E sub 2 partido en 2 más E sub 3 partido en 2 es igual a 1. Y esta es mi tercera ecuación. ¿Ya? Entonces, como estamos medio justos de tiempo, la próxima clase vamos a retomar justamente de este punto. ¿Ya? Pero quedó claro el por qué tuvimos que agregar ese nodo. Por mi parte, sí. ¿Sí? Sí, en realidad también le iba a preguntar, después de que me explicó por qué no iba a la izquierda, por qué a la derecha no. Ya, perfecto. Era porque fíjense, cuando yo agrego una fuente de tensión o de corriente, sea cual sea, yo al estar agregando un elemento en el circuito, pueden cambiar las conexiones del circuito. Pueden quedar elementos que antes no estaban conectados a algo, pueden quedar conectados en serie, pueden quedar conectados en paralelo. Entonces, ¿qué cuidado hay que tener cuando yo trabajo con encontrando el equivalente Thevenin o el equivalente Norton? Fíjense que este circuito que nosotros estamos resolviendo acá, igual es diferente al que resolvimos aquí, ¿cierto? Entonces, traten de pensar de que voy a tener un circuito para encontrar ya sea la corriente Norton o el voltaje Thevenin, un circuito, y voy a tener otro circuito que lo más probable es que sea diferente al anterior para encontrar la resistencia, ¿ya? Traten de hacer esa diferenciación porque en muchos casos los circuitos realmente son diferentes, ¿ya? Y a veces uno tiende a decir, ya, pero si es parecido, ¿ya? Fíjense que acá, si nosotros lo hiciéramos por nodo, tendríamos muchos nodos. Muchos nodos. Tendríamos, a ver, así a la rápida, tendríamos creo que 4 o 5 nodos. Acá, en principio, cuando yo veo el circuito sin la fuente de corriente, solo dos nodos. Solo E sub 1 y E sub 2. ¿Por qué? Porque E sub 3 estaría conectado a nada. Por lo tanto, no sería un nodo. Pero al agregar la fuente, aparece un nodo en E sub 3. Un nodo que yo voy a tener que considerar y el que voy a tener que incluir en mis ecuaciones. ¿Ya? Entonces, el día viernes retomamos de este mismo punto para terminar el ejercicio y seguimos haciendo ejercicios de Thevenin y Norton. Yo creo que el día viernes ya lo estaríamos dejando más o menos cerrado. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con la clase? No, profe. Ya, hoy día voy a subir la clase del lunes, la clase de hoy y también el apunte. ¿Ya? Así que tengan una muy buena semana y hoy día en ayudantía también se van a continuar haciendo ejercicios de esto. ¿Ya? Vale, Gracias, profe. profe. Ahí nos Ya, vemos, chiquillos, que cuídense. estén muy bien. Buen día. Chao.